Muy buenas. Hoy vamos a darle la vuelta a una de las ideas que nos han repetido hasta la saciedad, que la única forma de conseguir riqueza es trabajando duro. Ya sabes, desde pequeños nos dicen que hay que sudar, echar horas y sacrificarse para tener éxito. Pero, ¿y si las reglas del juego fueran otras? Vamos a meternos de lleno en un análisis que destapa cómo piensan de verdad quienes construyen grandes fortunas. Esta frase es, básicamente, el corazón de todo. Ojo, no se trata de decir que el esfuerzo no vale para nada, claro que no. La cuestión es dónde pones ese esfuerzo. El mundo de hoy no premia a la persona que acaba más agotada, sino a la que genera un mayor impacto. Porque al final del día, el mercado no paga por horas de cansancio, paga por el valor que se crea. Mirad, para que se entienda perfectamente, vamos a imaginar a dos panaderos. El primero es el clásico currante. Se levanta de madrugada, trabaja 16 horas, lo hace todo él solo y vende el pan en su mostrador. El segundo, en cambio, dedica su tiempo a otra cosa, a crear un sistema. Desarrolla una receta única, contrata un equipo para que la elabore y monta una red para vender su pan a cafeterías y restaurantes. ¿Se ve la diferencia? El primero cambia sus horas por dinero, una cosa por la otra. El segundo, en cambio, convierte una idea en un sistema que se multiplica solo. Y bueno, este ejemplo de los panaderos nos lleva directos a nuestro primer gran tema. Es el momento de desmontar esa vieja historia que nos han contado siempre, la mentira del trabajo duro. La clave de todo esto es que el esfuerzo físico y el tiempo son recursos limitados. Uno puede trabajar 12, 15, qué sé yo, 18 horas al día, pero siempre hay un tope. La economía moderna, sin embargo, no funciona así. No recompensa el agotamiento, sino la capacidad de multiplicar el valor. Y eso, seamos sinceros, casi muchas se consigue simplemente echando más horas al mismo trabajo repetitivo. Y los ejemplos de la vida real son duros, pero hay que verlos. Pensemos en Miguel, un obrero textil que llevaba 35 años en su empresa. Era el más puntual, el más dedicado, y lo despidieron en una reestructuración. O en Rosa, que tenía un puesto en el mercado. Su negocio dependía al 100% de que ella estuviera allí. El día que se puso enferma, sus ingresos se fueron a cero. Son dos historias de un sacrificio enorme, pero su dependencia total del trabajo físico los dejó en una situación de vulnerabilidad absoluta. Vale, entonces, si el sudor y el sacrificio físico no son la respuesta, ¿cuál es? Pues la solución no está en los músculos, está en la mente. Se trata de un cambio total de perspectiva. Dejar de pensar en el precio de las cosas para empezar a pensar en el valor que generan. Y aquí es donde entra en juego lo que se llama la mentalidad de riqueza. Mientras la mayoría de la gente se pregunta ¿cuánto me va a costar esto? Una persona con esta mentalidad se hace otra pregunta. ¿Cuánto valor me va a generar esto a largo plazo? El dinero deja de ser un tesoro que se guarda con miedo y se convierte en una herramienta, una semilla que se planta para que crezca algo mucho más grande. Y esto nos lleva a una pregunta para reflexionar. La próxima vez que alguien cercano tenga éxito, hay que fijarse en la primera reacción, la que sale sin pensar. ¿Es envidia? ¿Un sentimiento de «qué injusto?» ¿O es curiosidad? ¿Un «¿cómo lo habrá hecho?» La mentalidad de escasez nos mete en una espiral de comparación y frustración. Nos hace pensar que si a otro le va bien es porque a nosotros nos han quitado algo. En cambio, la mentalidad de riqueza ve el éxito de los demás como una oportunidad para aprender, casi como un mapa. No para copiar, sino para entender los patrones, las estrategias y así poder actuar con más inteligencia. Pero claro, tener una buena mentalidad no es suficiente. Ahora hay que pasar de la teoría a la práctica. Con la forma de pensar correcta se necesitan las herramientas adecuadas para construir riqueza, y esas herramientas se llaman activos. A ver, un activo es, para que nos entendamos, justo lo contrario a un empleo. En un trabajo el motor es uno mismo. Si paras, dejas de cobrar. Con un activo el motor está fuera. Tú lo construyes, lo pones en marcha y lo supervisas, pero funciona por su cuenta, sin depender de tu tiempo y tu esfuerzo directo. Ese es el verdadero secreto para generar ingresos pasivos. Y aquí tenemos las 4 categorías principales. Desde las inversiones financieras que hacen que el dinero trabaje solo, hasta la propiedad intelectual como un libro o una canción que se venden una y otra vez, pasando, claro, por los bienes inmuebles en alquiler y los negocios que funcionan con un sistema. La clave en todos ellos es la misma. Rompen esa conexión directa entre las horas que inviertes y el dinero que ganas. Te permiten literalmente ganar dinero mientras duermes. Bien, una vez que entendemos qué son los activos, la siguiente pregunta es ¿cómo podemos acelerar su creación? Y aquí es donde entran en juego dos conceptos que suenan un poco extraños pero son potentísimos: el apalancamiento y lo que podríamos llamar pereza productiva. Hablemos de la pereza productiva.
No, no se trata de no hacer nada. Al contrario, es el arte de trabajar de una forma muy inteligente al principio para que la mayor parte del trabajo futuro la hagan los sistemas que has creado y no tú. Es como el agricultor que en lugar de pasarse el día regando a mano, invierte una semana en instalar un sistema de riego automático que hará el trabajo por él durante años. Este es el núcleo de la idea. La meta no es trabajar menos porque sí, sino que el trabajo que haces al principio se multiplique con el tiempo. La energía hay que ponerla en construir la máquina, no en ser una pieza más de ella. Y para construir esos mecanismos usamos el apalancamiento. Pensemos en el caso de Daniel, que vendía camisetas online. Al principio lo hacía todo él, pero para crecer delegó la impresión a una empresa, el diseño a un freelance y la logística a otra. Dejó de ser el que hacía todo para convertirse en el estratega. ¿El resultado? Sus ventas se dispararon mientras sus horas de trabajo directo disminuían. Usó el tiempo, el dinero y el talento de otros para multiplicar sus propios resultados. Y todo esto nos lleva a la conclusión final. Porque al final, el objetivo de toda esta estrategia no es simplemente tener mucho dinero en una cuenta. El dinero es solo el medio. La verdadera meta, la riqueza de verdad, es la libertad. La libertad de decidir qué hacer con nuestro recurso más valioso, el único que no podemos recuperar, nuestro tiempo. Así que cerramos con esta pregunta. Si el dinero dejara de ser un problema, si hubiera total libertad para elegir cada día, ¿qué se haría? ¿Qué se crearía? ¿Qué problemas se intentarían solucionar? La respuesta a esa pregunta es el verdadero objetivo, el propósito que le da sentido a toda esta estrategia, porque al final, la riqueza sin un propósito es solo un número vacío.